Este ya es el último gráfico. Alrededor de lo que teníamos antes, puse las imágenes que habíamos estado haciendo. ¿Sí? Y en todo el borde están ya los 64 verbos del I Ching. Entonces ya está el I Ching asociado por elementos al calendario maya, a la astrología y al tarot. Entonces, ahorita pues ya apoyándonos de las ilustraciones, pues podemos hacer cosas bien interesantes, ¿no? Porque esto pues tiene una resolución bastante alta, entonces uno puede meterse, ¿no?, en las imágenes ¿no?, hasta el momento en el que se empieza a pixelar, pues hay bastante, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona este nuevo esquema? Pues, o bueno, no un nuevo esquema, sino lo que le metí al esquema. Entonces, aquí hay 4 palabras que van a ser súper claves. Una es la palabra cuerpo, opuesta a la palabra mente. Cuerpo y mente. Y por el otro lado, sol y luna. Entonces, cuerpo y mente quiere decir nosotros, nuestro mundo interno, y luna y sol, nuestro mundo externo, ¿no? Nuestro cuerpo es externo. Entonces, puede haber muchas combinaciones de estos 4 elementos, ¿no? Uno puede oponer la mente al cuerpo y el sol a la luna. Sería un esquema. Otro sería el que tenemos acá, el cuerpo con el sol y la mente con la luna. ¿Qué nos permite este esquema? Que este esquema está especialmente hecho para que la mente pueda entender su sombra, es decir, la luna. Y para eso tiene tanto el apoyo del cuerpo como el apoyo de la energía. ¿Sí? ¿Qué otras posibilidades habría? Uno podría, lo que hicieron los mayas fue oponer esta serpiente a esta águila en un solo eje. Entonces, en un lado estaba el cuerpo, en otro opuesto estaba la mente y los intermedios eran los que quedan, el agua y el fuego. ¿Sí? El fuego es el sol, que es el vente que está arriba, y el agua es el perro, que es el que está abajo en el esquema de los mayas, ¿no? Entonces, esos son los 4 elementos. Aquí están organizados especialmente, como les decía, para poder ver las sombras, ¿no? Y ver las luces y ver las sombras. Entonces, ¿cómo funciona el gráfico? Entonces, el gráfico, la clave del gráfico está en que cada signo zodiacal va a tener 2 sellos mayas y por lo tanto 2 cartas del tarot. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son las parejas? Entonces, por ejemplo, hay esta pareja que es la del mago con el juicio. Si lo vemos desde los mayas, este es el jaguar es un mismo mago, y el juicio es esa carta en donde hay un personaje en una nube tocando una trompeta y abajo están como naciendo una persona. Entonces, eso habla de ese llamado de lo superior a lo inferior. Entonces, ¿cómo lo terminé ilustrando? Entonces, la idea, por ejemplo, en este campo de Géminis es hablar, por un lado, de la integración y por el otro puse la palabra distinción, pero también podría ser la diferenciación, ¿sí? ¿Por qué la distinción? Porque la palabra distinción tiene un juego doble. Distinción, por un lado, significa distinguir, pero por el otro lado, la distinción es como un reconocimiento. Y la carta del juicio tiene de las dos, ¿no? Tiene como ese reconocimiento por parte de lo superior, pero al mismo tiempo tiene esa capacidad de diferenciar entre lo masculino y lo femenino. Entonces, Géminis siempre va a estar en ese juego doble, ¿no? De que o integra o diferencia, ¿no? Y si diferencia, pues avanza también, y si integra, pues hace el otro, el efecto como de unión, ¿no? Entonces, todas las parejas va a funcionar una como hacia adentro y otra hacia afuera. Veamos, por ejemplo, qué pasa acá, ¿no? En lo que es por un lado, el colgado del tarot y por el otro, el ermitaño. Y, los sellos mayas, pues son el caminante del cielo, que decimos que es el mismo colgado, y
Este se llama la fuerza terrestre, ¿no? Que funciona muy bien con el ermitaño, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ilustración? Pues la ilustración sería cómo primero generar un ermitaño de tierra que además está en el campo del aire, es decir, que es inteligente, por eso termina siendo el sabio, ¿no? Este ermitaño. Entonces, este ermitaño viene a dar respuestas a las preguntas que hace el colgado. Y entonces la idea de colgado o caminante del cielo se puede relacionar con unas cortinas que están colgadas del techo y que generan esos velos que son las preguntas, ¿no? Que todo el tiempo estamos como pasando de pregunta en pregunta, ¿sí? Y dando respuestas, ¿no? Entonces, una relación entre estos dos. Entonces, estos dos van a ser como la parte más libriana, más de relación, mientras que estos va a ser la parte más geminiana. Y en la mitad, pues está el águila, que es la misma águila del aire que representa la mente. Entonces, acá podemos utilizar ya, además de la información de los signos zodiacales, la información de los mayas, del tarot, o esta que es mi interpretación, ¿no? Una interpretación que está orientada a entender como la energía, principalmente. No es un tablero para ver qué me va a pasar, sino qué es lo que me está pidiendo el universo, ¿no? Me pide que integre o que diferencie. ¿Sí? Me está planteando preguntas o me está proponiendo respuestas, ¿no? Entonces, todo eso es tema del aire, ¿no? El aire con la mente viene a hacerse preguntas y a responderse y también empieza a hacer uniones o diferenciar, ¿sí? Que es esta parte de hacer uniones o diferenciar es la parte amplia, mientras que esta pregunta puntual sería la parte cardinal del libro, ¿sí? Entonces, ya ahorita lo vamos a ver en la práctica. Por el otro lado, ¿no? Estaría, por ejemplo, este par, ¿no? El par de cáncer, el par que tiene que ver con lo receptivo, ¿no? Entonces, tiene dos formas, ¿no? La luna. Una es la memoria, que también es la misma memoria que el elemento agua tiene, que siempre se dice que el agua tiene memoria, pero la otra característica o la otra cualidad de lo lunar es esa ciclicidad, ¿no? Y esa ciclicidad va a estar muy relacionada con esa rueda de la fortuna del tarot o el mono saltarín de los mayas. Entonces, parecería ser que esa emocionalidad tiene estas dos formas. Una forma que también es más introvertida, más de conservación, más de memoria, pero también hay una variabilidad emocional. Parte de una de las características importantes de la emocionalidad es precisamente su variabilidad. Variabilidad que es lo contrario a la definición de la memoria, ¿no? Aunque ya sabemos que la memoria también se puede llegar a modificar y uno cambia sus recuerdos dependiendo también de cómo piense, ¿no? Pero todo eso es parte de lo lunar, del trabajo lunar. En el centro está es la conexión directa con la luna, por eso me encanta la forma como los mayas, ¿no? Y pusieron ahí un animal como el perro, ¿no? Porque el perro tiene esa afinidad y el perro y el lobo aúllan a la luna, ¿no? Tiene una conexión directa con la luna, ¿no? Y esta imagen pues es perfecta porque tiene el agua, tiene los peces, la imaginación, la luna y la conexión con la luna, que es la que acerca, ¿no? Que decimos que transforma el sentimiento y es magnético, ¿no? Y que es como un vórtice de energía que va hasta el abismo, ¿no? Entonces, esa es esta copa que conecta, ¿sí? Y al otro lado está ese lado, esa parte que llamamos Piscis, pero que también podríamos dividir en yin y yang, ¿no? Entonces, está el humano, ¿no? En el calendario maya, de los amantes o el enamorado, ¿no? El amoroso, versus la estrella, ¿no? Que es el mundo, el universo. Entonces,
traduciendo estos cuatro, pues daría como que la humanidad es, yo pensaba que es muy bonito en Piscis entender cómo el alma está formada por influencias, ¿no? Por diferentes personalidades, ¿no? Pero en ese nivel, ¿no? Como que uno, cuando conoce a una persona, parte del alma de esa persona queda en uno. Sobre todo pasa mucho con las personas que uno considera maestras, ¿no? A mí me pasa mucho hasta en YouTube, ¿no? Que uno empieza no solo a absorber la información de la persona, sino también como su alma, ¿no? Y empieza uno a sentir como la otra persona. Por eso es tan bonito ver a las personas hablar de sus propuestas y no solo leerlas en el libro, porque cuando se muestran las propuestas, se habla de ellas, pues aparece ese lenguaje no verbal que complementa y ayuda a influir más, ¿no? Y a recibir, por eso también uno dice, ojalá nos viéramos más en cámaras, porque es de ida y vuelta, ¿no? Cómo todos vamos moldeándonos y vamos moldeando nuestra alma. Nuestra alma no es algo definido como el cuerpo, no tiene ese nivel donde va hasta aquí y de aquí para allá ya es otra persona o es otra alma. No, yo pienso que el alma se interconecta con el alma de todo el mundo y es la mutabilidad encarnada, ¿no? Es el último signo mutable y por eso pues tiene esa flexibilidad. Esa alma que sería introvertida jugaría con la virtud, que ya es la conexión con la unidad, ¿no? La virtud ya no es personal, ya yo no tengo un punto de vista sobre la virtud, sino la virtud ya es algo que nos cobija a todos. Entonces Piscis tiene esas dos, tiene por un lado un influjo sobre lo que es lo que ya en el nivel pisciano se podría considerar personalidad, y por el otro lado la conexión con el infinito. ¿Sí? Por ejemplo, en la Tierra están los dos, ¿no? Entonces, por un lado está Virgo y por el otro lado está Capricornio. En Virgo tendríamos también el yin y el yang, ¿no? Entonces, por un lado está la fuerza, que es la mano, ahí está Quirón, quiromancia también tiene que ver con Quiro, con la mano, y la mano nos habla del constructor, del que hace, versus el carro, que muestra en el tarot a un personaje dentro de un coche y en los signos mayas es la casa. Entonces, en ambos, la idea final sería que hay un constructor y hay una construcción, ¿no? Uno es yang y el otro es yin. Y son los dos, las dos formas en las que se va a manifestar Virgo. Es decir, se va a manifestar como una acción o como el resultado de un proceso, ¿no? Que es todas las huellas que se han dejado y, ¿no? Los rastros que uno puede seguir en cualquier cosa, ¿no? Todo deja un rastro, eso es parte de Virgo. Encontrar esos Virgos, el interés por encontrar esos rastros ya es de Escorpio, esa pasión, ¿no? Pero el hecho está en Virgo, ¿sí? Entonces, por el otro lado está la imagen que ya habíamos visto del cuerpo, ¿sí? Ya la maleta más grande, ¿sí? Entonces, la maleta pues nos lleva también a todo lo que vamos trayendo del pasado. Una maleta que es una maleta vieja, ¿no? Y guarda cosas hasta del mismo sistema solar, ¿no? De las galaxias. Y tiene las matas, ¿no? Tiene lo que se ha hecho ahora. Entonces, esto es un trabajo que no tiene fin, ¿no? Por eso está del lado de la constancia, ¿sí? Y al otro lado ya está el tema del propósito, que ese es el tema de Capricornio. Que si yo lo resumiera, ¿no? Por un lado está el Papa y por el otro el diablo. Me encanta esta pareja de signos porque habla también de yin y yang. Pero traducido, estos dos pueden hablarnos de los principios y de los fines, ¿no? La semilla serían los principios y el diablo serían los fines. ¿Por qué? Porque uno se ata
a los propósitos que uno se pone, ¿no? Si uno dice en 5 años voy a estar con tal nivel, ¿no? Ese es el diablo porque hace poquito escuchaba a Facundo Cabral decir que si querías que Dios se riera, cuéntale tus planes, ¿no? Porque realmente uno puede tener muchos planes, pero hay un orden que tiene, ¿no? Los eventos muy bien articulados. Entonces, por eso pensaría yo que el diablo está ahí, ¿no? Porque finalmente esta parte capricorniana está buscando terminar o comenzar en un punto definido, ¿no? Está definiendo el área de estudio, ¿no? Y también está definiendo con qué se compromete uno, a qué se compromete uno, ¿no? Entonces el diablo son todos los compromisos también, ¿sí? Por eso en el calendario maya a este se le llama el enlazador de mundos, ¿sí? Entonces es como uno se enlaza al mundo, cuáles son los lazos con el mundo. Entonces eso es parte ya de Capricornio, es parte de las normas. Y lo mismo, la misma semilla o el papa que está sembrando, ¿no? Ideas, digamos, eh, bondadosas, ¿no? Hablando de creatividad, ¿no? Que sería la parte del papa ideal. Sí, aquí esto es como papa versus diablo. Y en el otro lado habíamos visto las otras parejas, ¿no? Podríamos decir, bueno, aquí está la tormenta que hemos visto y el emperador. Entonces, ahí sí vamos por la luz interna, que sería este emperador, y la luz externa, que sería la casa de Dios. Entonces, ambas, ¿no? Son parte de la energía, ¿no? Pero esta es la luz, ¿sí? Que es el fuego personal. Acá también se ve, ¿no? Esta es la parte del fuego personal. Y va a haber por el otro lado un fuego que llamo asociativo. El fuego de Leo es asociativo. El fuego de Leo ya no es solamente mi luz, sino ya es una luz en el mundo, una luz que ayuda, ¿no? Una luz que se muestra. Entonces, esa luz del sol, pues por este lado se va a identificar con estas dos imágenes, ¿no? Que por un lado es la temperancia y por el otro lado la justicia. Sabemos que la justicia, ¿no? También el viento de los mayas se puede asociar muy bien a la meditación y la temperancia a la ley de correspondencia. Aquí ya estamos hablando también de normas generales, mientras que esta meditación es la forma como yo integro ese conocimiento que va más allá de mi propia persona, ¿no? Entonces, como decíamos antes, también aquí está la idea del espejo, ¿no? Que en el calendario maya este sello se llama el espejo. Entonces, hay un espejo, ¿no? Que se tempera. Eso es lo que hace la meditación y pensaba inclusive que el negativo, es decir, el espacio que hay aquí, es muy parecido a la figura que hay aquí en negativo. Así que se podría poner también una cara a un lado y la otra cara en el otro y esta imagen sería el centro. Entonces, cuando se llega a Sagitario, hay como ese nivel de integración, ¿no? De bondad, de, ¿no? De integración, porque ahí está el color blanco. Entonces, eso serían lo que vamos a ver ahorita en las cartas. ¿Sí? Otra de las cosas interesantes es que aquí sí se ve claro que cada elemento, por ejemplo el aire, tiene dos modalidades acá, ¿no? Ahí siempre va a haber un aire personal y un aire asociativo. Por el otro lado va a haber un fuego asociativo y un fuego personal. Acá también un agua asociativa y un agua personal. Y aquí una tierra asociativa y una tierra personal. Entonces, los elementos pueden también ir hacia afuera o ir hacia adentro. Lo personal sería ir hacia adentro, lo social, ¿no? Sí, lo asociativo sería ir hacia afuera. Entonces, en cada punto hay yin y yang, y eso es lo que empieza a multiplicar.
cada uno de los elementos. Parte, parte del yin y el yang inicial, ¿no? Que es el blanco y el negro que están en todo el centro. Entonces, este proceso empieza a darse en cada uno de los 12 signos zodiacales y genera todo esto. Sergio, una pregunta. No entendí muy bien, digamos, la interacción entre Sol y Luna, que tú dijiste que se miraba así. La Sí, Luna yo la entiendo como la emoción, sí, ¿correcto? Y, sentimientos. y sí, el sentimiento, pero no entendí muy bien cómo se da ese cruce. Ese Porque, cruce se da con la subjetividad. Cuando tú juntas la luna con el sol, te encuentras a ti misma. Y ahí es cuando tú eres la que eres subjetivamente, ¿sí? Cuando tú te quieres entender a ti misma, por eso miras luna y sol, porque ahí es donde vas a entender tu subjetividad, ¿sí? Entonces, para eso nos sirven estos intermedios. Tú me preguntas, ¿cómo se une la luna con el sol? Pues a través de la subjetividad. ¿Sí? ok, y digamos que para hacer ese cruce, necesito pasar por Piscis y por Aries. ¿Es así? O sea, estaría Cáncer, Pero no, Piscis. no tanto por los signos, sino mira que para eso sirve la propia subjetividad. ¿Sí? Entonces la Ok, subjetividad es el camino más corto porque podrías irte por el amante, la estrella, la casa de Dios, el emperador, para llegar hasta acá. sí. Cuando puedes simplemente decir, esto es lo más subjetivo que hay de una persona. Ah, Ahí ok, es donde tú estás pintando cómo es la persona. Por eso en una lectura funciona siempre. Si uno lee luna y sol, la persona se identifica o no se identifica. ok, Una vez que uno ya ha visto esto, entonces el esquema sirve es para preguntar por el otro lado. ¿Cómo vive la objetividad? ¿Está de pelea con la objetividad o está de amigos con la objetividad? ¿Se casó con una persona objetiva o la objetividad siempre a metros y yo soy un rebelde que no soporta que le pongan normas? Las dos se pueden vivir. Si yo me puedo sobreidentificar con la subjetividad, luego voy a generar un enemigo de la objetividad. O puedo tener una parte subjetiva que está en contacto con la objetividad y ahí hay un balance. Ese es el ideal. Ahorita lo vamos a ver, veámoslo ya en un ejemplo, ¿no? Para ver cómo funciona.